los ojos entra el pecado. Pónganse a pensar la comparación que hace el Señor en la palabra con nuestros ojos. Dice que una mirada puede decir también muchas palabras, equivale a muchas palabras, porque hay muchas maneras de mirar. Entonces, pónganse a pensar cómo el Señor expresa que según lo que nosotros miramos es el reflejo de cómo está nuestro espíritu con el del Señor. ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? Porque si nosotros miramos cosas pecaminosas, entonces quiere decir que estamos alejados de las cosas del Señor. Ahora, si nosotros miramos cosas que son agradables para el Señor, quiere decir que nuestro espíritu está bien con el Señor. A eso se refiere la palabra cuando dice que nuestros ojos son el reflejo del alma. Según lo que nosotros miramos es cómo estamos con el Señor, si cerca o alejados de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque a través de nuestros ojos nosotros podemos estar pecando. Cuando nosotros miramos cosas indebidas, cosas que el Señor nos advierte que son prohibidas, que nos contaminan a nosotros, ¿por dónde entra? Por nuestra vista. Amén. Como por ejemplo ahora que hace tanto calor, que a veces a mí me da, ¿cómo les puedo decir? Me da cosa ver a las mujeres en este tiempo con shorts cortitos mostrando todo su cuerpo, con polleras cortitas. Eso es causa de pecado para los varones. Y para las mujeres, ¿sabe lo que es, hermano? Es estar luciéndose como una carne cuando está en la carnicería. Eso es estar vendiendo su cuerpo al enemigo. Me da a veces una sensación de asco y de no sé cómo explicarles. Cuando veo toda esa cantidad de mujeres luciéndose así de esa manera. Yo no sé qué es lo que le causa al varón, pero hay varones que están pecando por causa de eso. Y eso sabe que es el enemigo que está poniendo todo eso. Porque cada vez los shorts son más cortitos, más ajustaditos. Y algunas ni usan remera, directamente usan un top, nada más. Pero se supiera que lo mejor que hay en la mente humana es investigar. ¿Se creen que por lucirse así que van a conquistar más varones? No. O si una jovencita va a conseguir un novio mejor. No, están equivocadas. Son novios circunstanciales, nada más. Y ahí se está pecando con los ojos. Así que miren cómo cada vez se está manifestando más el enemigo. Cómo está trayendo el pecado al mundo. Las mujeres que venden su carne como en una carnicería, poniendo su cuerpo así de esa manera. Y al varón, aunque no quiera mirar, ve. Y ya pecó. Porque nuestra mente es más rápida que cualquier otra cosa.
Por más santificado que sea, cuando ven una cosa así ya miró y ya está. Así que imagínense cómo el enemigo hace las cosas. Pero resistan. Y les digo también a mis hermanitas que son jovencitas, traten de cuidar esos detalles también, ¿eh? No se dejen llevar por lo que le dicen. No, ponete una pollera cortita, ponete algo ajustadito, porque si no, no vas a encontrar novio nunca. Eso no le hagan caso. ¿Saben por qué? Porque el novio que pueda conseguir por usar un short cortito o un top cortito o mostrar partes de su cuerpo, ese novio es circunstancial. Es para hoy y mañana se terminó. Más vale que la persona que venga a ustedes, que venga por lo que ustedes son, no por lo que ustedes quieren demostrar. Amén. Traten de ser señoritas decentes, con ropas decentes. Amén. Porque eso es lo que está en los tiempos. Amén. Cuídense porque ustedes son templo del Señor. Tienen que mantener ese templo bien. Amén. Vamos a pasar al momento del devocional. Adriana quería compartir una palabra. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Los saludo con la paz del Señor. Vamos a compartir el devocional de esta mañana en San Juan 3, que habla de Jesús y Nicodemo. Amén. Pero primeramente vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien guíe nuestra palabra. Amén. Siempre que nosotros vamos a compartir una palabra, ya sea en el devocional, en la predicación o en su testimonio, recuerden siempre hacer una oración cortita, sin muchas palabras, pidiéndole al Señor la guía. Amén. Y ustedes se van a sorprender ustedes mismos de lo que dijeron después, porque no fueron palabras de ustedes, sino que fueron palabras del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, primeramente te damos las gracias por todos los que estamos aquí y te pido, Señor, que nos abras el conocimiento y la sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor, en este día, Padre. Que cada palabra que escuchemos en este día sobre tus cosas la guardemos en el buen depósito de nuestro corazón y en nuestra mente. Y te pido, Señor, que me uses como instrumento en tus manos para poder compartir tu palabra, que sea tu lengua, tu boca la que hable a través de mí y no yo, Señor. Que sean tus palabras, Padre, las que lleguen a oídos de los hermanos y no las mías. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Vamos a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo,
que lo que hacemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros sabemos quién es Jesús porque lo hemos aprendido. Amén. Y Nicodemo era un maestro de la ley, era un estudioso de las Escrituras, de las cosas de Dios. San Juan 3, amén. Era un estudioso de las cosas del Señor, de la ley que había dejado Moisés por parte del Señor, porque el propio dedo del Señor escribió las leyes. Amén. Y ellos siempre buscaban en los rollos, que eran las Biblias de aquel tiempo, por decir así, comprender mejor lo que Dios quería decir en su palabra. Pero, ¿qué pasó? Porque ellos no llegaron, los fariseos, Nicodemo incluso, a un conocimiento máximo de las cosas de Dios, porque ellos tomaron las cosas de Dios como obligación y no como amor hacia las cosas de Dios. Y muchos me confunden esta palabra cuando uno habla de la obligación y del amor. Dice, no voy a hacer tal actividad de la iglesia porque si voy por obligación y no por amor a Dios. Amén. Eso es algo erróneo. Porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón al Señor con todas las cosas malas que tenemos adentro. Y eso no es obligación. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, aún no queriendo a veces hacer ciertas cosas, eso es amor de Dios. Porque estamos menguando nosotros, estamos haciéndonos más chiquititos nosotros para que Dios haga grandes cosas con nuestro corazón y transforme nuestro corazón. Amén. Eso es amor a Dios. Amor a Dios no es solamente cuando nosotros sentimos de hacer algo, es cuando no lo sentimos justamente, que ahí Dios nos está probando qué pensamiento tenemos en nuestra cabeza. Como hablábamos ayer de la viña, ahí es cuando el Señor nos muestra cuánto vale lo que nosotros creemos, nuestras convicciones. Amén. Muchos dicen, si quiero lo hago, porque hay varias partes donde la palabra dice de corazón, sobre diferentes tareas de la iglesia y diferentes obligaciones. Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. No, no es así. Si está la ley es para cumplirla. Y si a nosotros no nos parece algo, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y ahí vamos a empezar a ser transformados. Porque primero tenemos que pasar por la negación, que es el fuego, para que después el Señor transforme ese corazón. Amén. Y hablo de todos, porque todos tenemos algo que tenemos que resolver adentro nuestro. Y que muchos hasta hoy siguen llevando esa palabra de que si es de corazón, si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. No es así. En la ley de esta tierra, si no cumplís algo, vas preso. En la ley de Dios, si no cumplís algo, es pecado. Y nosotros queremos ser limpios de esas cosas. Pero la diferencia de la ley humana con la ley de Dios es que la ley de Dios es toda para nuestro bien y es toda a nuestro beneficio. Y nosotros somos los que no queremos comprender a veces. Amén. Por eso le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Cuando nosotros aprendemos a disponer nuestro corazón aun cuando no queremos. ¿Por qué? Porque a medida que uno empieza a disponer el corazón,
se nos va a hacer más fácil cada vez cumplir las cosas. Cuando nosotros no queremos disponernos, lo van a sentir como una carga, lo van a sentir como un enojo, lo van a sentir como tantas cosas negativas cuando uno lo habla acá en la iglesia. Y ahí quiere decir que no estás disponiendo tu corazón a cambiarlo. El Señor te está probando, lo está pasando por el fuego, pero no lo estás disponiendo. El Señor lo que quiere cambiar, lo quiere cambiar para un bien nuestro, no para un mal. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 5. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo nací en este camino, pero hay muchos que se convirtieron de grandes, de adultos, a las cosas del Señor. Y mientras ese lapso entre que nacieron y se convirtieron al Señor, estuvieron en las cosas de la carne. Y cuando nacieron en el Espíritu, quiere decir cuando aceptaron al Señor, porque ese es el primer paso para disponer nuestro corazón, aceptar al Señor y bautizarse para nacer de nuevo. Después siguen diferentes formas de disponer nuestro corazón, que es empezar a cumplir la palabra de Dios, si nos gusta o no nos gusta. Amén. Y los deberes de la iglesia, porque esa es la novia de Cristo. Si todos queremos que la iglesia crezca, todos tenemos que empezar a cumplir los deberes de la iglesia, porque muchos dicen, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que la iglesia esto, yo quiero muchas cosas. Amén. Pero vos estás disponiendo tu corazón también a la obra de la iglesia para que eso suceda. Tenemos que preguntarnos eso. Y si lo decís, disponé tu corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero hacer esto en tu casa de oración. Muchos cristianos esperan a que el pastor les diga para hacer las cosas. Y no es así. Tiene que nacer de uno ir y hacerlo. Es la palabra y la práctica lo que hace a la vida del cristiano. ¿O cuántas personas pasaron por la iglesia, aprendieron cómo eran las cosas y después se fueron? Y les pasaron miles de cosas fuera. ¿Por qué? Porque no practicaron la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que practicar todo lo que aprendemos. No es una cosa sí, la otra no. Es el todo. A veces nos vamos a olvidar. Y a veces no las cumplimos porque no queremos. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Amén. Pero tenemos que cumplir el todo y disponer nuestro corazón, porque cuando nuestra mente, nuestro corazón dicen no, es porque es nuestra carne, no es Dios. Porque Dios sí quiere que cumplamos todo. Como una hermana dijo, si Dios quiere, yo voy a ir a la iglesia. Dios quiere, la voluntad está en uno. Como dije hoy en la oración, cuando nosotros tenemos la voluntad de ir y de hacer las cosas, el Señor hace grandes cosas. Amén. Entonces solo tenemos que aprender y leer un poco más la palabra. Dice, no te maravilles de lo que dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos de dónde venimos. Nuestro espíritu. Ustedes se preguntan, nosotros nacimos un día, empezamos a tener memoria de las cosas y no sabemos de dónde venimos. Muchos dicen, venimos del cielo, nos trajo la cigüeña, nacimos en un repollo, pero nada de eso pasó. Amén. Porque muchos dicen, venimos del cielo. Nosotros no sabemos de dónde venimos. El cielo es lo que nosotros vemos, pero el universo sigue y es infinito. Por eso dice la palabra, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Amén. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Nosotros vemos testimonios y vemos cosas que el Señor hace todos los días de nuestra vida. Y lo testificamos. ¿Qué es testificar? Dar testimonio de las cosas de Dios. Hablarles a otras personas, porque hay un pensamiento que muchos cristianos tienen, que yo evangelizo a una persona, la entrego al Señor y no le digo más nada. En el sentido de que no la llevo a la casa de oración. La obra está completa cuando vos le hablás a esa persona de las cosas de Dios y la invitás a la iglesia y esa persona viene. Ahí es cuando la obra está completa. No basta solo con hablarla y entregarla, porque esa persona está débil y no sabe para dónde ir. Y se va a ir a cualquier otra iglesia donde no va a estar Dios y donde va a ser la boca del lobo. Amén. Donde la puedan estar llevando, donde pueda estar en pecado esa iglesia. Son así las cosas del Señor. Dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, que era un estudioso de la palabra, no se daba cuenta que tenía a Jesús mismo enfrente suyo. Amén. No se daba cuenta. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué quiere decir cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Hay una historia en la parte del Éxodo que dice que el pueblo de Israel, como siempre, se quejaba porque las serpientes lo picaban. Entre tantas otras quejas que tuvo el pueblo de Israel, así como el pueblo de este tiempo tiene. Amén. Entonces, ¿qué le mandó Dios a Moisés que haga? Que haga una escultura como de una serpiente y la ponga en alto. Y por todos los lados donde ellos fueran, tenían que llevar la figura de esa serpiente en alto, como símbolo de la protección de Dios. Por eso es lo que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Lo encontraste? Léelo. Dice número 21:9. Pero voy a leer desde el 8. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso díganme si el Señor siempre no nos da la forma de protección. El pueblo de Israel se quejaba porque lo picaban las serpientes. ¿Y Dios qué le mandó a hacer? Que tenga esa serpiente en lo alto, para que si alguno del pueblo de Israel le picaba una serpiente, mira a esa serpiente y viva, y se cure. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos en el Señor. ¿Pero por qué creemos? Porque Él un día estuvo en la cruz por nosotros, sufrió todos los dolores, sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Porque muchos dicen Jesús era sano, Jesús era esto, Jesús era aquello. Pero Jesús también tuvo hambre, tuvo sed. Amén. Jesús también habrá tenido dolores de cabeza, porque en Israel eran mucho más fuertes los calores. Esto no es nada, esto es frío al lado de los veranos de Israel. Amén. Y él, sin embargo, caminó, predicó, enseñó y estuvo con todo el pueblo.
Amén. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es creer realmente? No es decir yo creo en el Señor. No. Es que si Él nos dejó algo escrito en la palabra, cumplirlo. Eso es realmente el creer. No queda solo la palabra que yo digo, vengo, predico y digo yo creo en el Señor. No, es cumplir el todo. Amén. Porque si yo miro a alguien, voy y le predico y esa persona sabe con la sabiduría de esta tierra toda la palabra de Dios, así como Nicodemo, esa persona va a decir, claro, vos vas a la iglesia pero no estás cumpliendo esto y esto y esto. Amén. Porque los estudiosos saben muchísimo de la palabra de Dios y a mí me pasó acá en la universidad, que me encontré con que sabían un montón los profesores de las cosas de Dios y ninguno era cristiano. Amén. Todo a su tiempo. Tenemos que orar nada más por ellos. Amén. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que, bueno, esta es la palabra que les quería dejar. Y vamos a continuar con la reunión. Amén. Le invito a la pastora.